Hola, muy buenas tardes, amados estudiantes. Bueno, hoy día nos toca otra clase sobre los libros poéticos, en la cual hoy, el día de hoy vamos a estudiar, vamos a exponer el libro de Eclesiastés. Bueno, yo creo que ya todos oraron antes de tomar la clase, ya todos oraron para comprender y entender más lo que es la palabra del Señor. Vamos a la clase, ¿les parece? Vamos a la clase inmediatamente. Bien, como estamos viendo el libro de Eclesiastés, eh, como subtítulo dice Vanidad de vanidades, ¿cierto? Libros poéticos, Antiguo Testamento, Eclesiastés. Bien. Su origen y fecha. Significado, el nombre del libro de Eclesiastés viene de dos raíces. Una, en hebreo, Coelet se pronuncia, ¿cierto? Y significa uno que llama a congregar al pueblo, o sea, se refiere al que se dirige a la asamblea. Y en griego significa eclesia, que por significado asamblea o congregación. Entonces, eclesiastés es igual, se puede decir, predicador. Bien. Hecha por la atribución de este libro al rey Salomón, se apunta al año 931 a.C., probablemente en sus últimos años de vida. ¿De a quién? A los jóvenes varones judíos. Vamos a seguir. Como autor, como autor podemos ver que es desconocido, pero varias menciones se apunta o se le atribuye este libro poético al rey Salomón. El título del libro se le considera ya que en el pasaje 1.1 dice, menciona hijo de David, rey de Jerusalén. Vamos a leerlo. Dice, palabras del predicador, palabras de Eclesiastés, hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces, ¿quién era un hijo de David? El rey Salomón. Entonces se le atribuye, ¿cierto?, al rey Salomón el libro de Eclesiastés. Y rey sobre Israel en Jerusalén, 1.12. Miren lo que dice el versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Claro, ¿cierto? Que este libro fue escrito por el rey Salomón. La importante tarea de uno que enseñó sabiduría al pueblo y escribió muchos proverbios, 12.9, y compuso canciones. Entonces, si ven el libro de Proverbios 12.9, sale el cierto proverbio de Salomón, ¿cierto? Y compuso canciones, actividad por lo cual estaban calificados solo los mejores sabios, como dice. Miren, si vamos a Eclesiastés 12.9, dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Ahí ustedes pueden ver cómo se escribe, ¿cierto? En el o de esta diapositiva, escribió muchos proverbios. Lo corrobora en el capítulo 12, capítulo 9, ¿cierto? Que tenía gran sabiduría, por lo cual sus acciones también, ¿cierto? Enseñaba, eh, hacía todo para edificación, ¿cierto? En el punto número 3 dice, Biblia confirma Biblia, ¿cierto? Una correlancia. El rey Salomón pide sabiduría a Dios. Eso lo pueden ver en Segunda de Crónicas 1, del 7 al 12. Vamos a leerlo. Segunda de Crónicas 1, del 12. Y lo que dice ahí, dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón. Le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Fírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia, sabiduría y conocimiento, ¿cierto? Para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto rey. Sabiduría y ciencia.
que son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces, ahí nos confirma que el Señor le da sabiduría al rey Salomón. Y también lo podemos confirmar en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 15, y Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 9 al 34. Una concordancia, ¿cierto? Una Biblia confirma Biblia de lo que estamos leyendo en el libro de Eclesiastés. También lo podemos ver en los libros de Crónicas, en los libros de los Reyes. Entonces, nos confirma todo lo que dice en Proverbios 12:9. Enseñaba porque tenía sabiduría, con sus canciones. Era una persona muy inteligente, muy sabia y llena de conocimiento. También utilizamos en estos libros palabras claves. Por ejemplo, empezamos con la diapositiva con el subtítulo que decía Vanidad de vanidades, ¿cierto? Pero si ustedes abren el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, ¿cierto? Que es desconocido, pero para nosotros ya hemos dado ya muchas referencias, que fue Salomón. eh, el primer título dice, todo es vanidad. Entonces, vanidad, ¿qué es lo que es? Orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos, un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. También hay otras palabras claves, por ejemplo, fútil. Dice que presenta poca importancia, insignificante, ineficaz, inútil, ostenta poco valor. También está la necedad, necio, ¿cierto? Demostración de poca inteligencia, que insiste en los propios errores al que se aferra a ideas o posturas equivocadas. O sea, el que vuelve a incurrir en equivocarse, vuelve a incurrir, ¿cierto? En propias caídas, no aprende de sus errores. Conocimiento es ciencia, ¿cierto? Se utiliza de capacidad para una conducta apropiada, éxito, sentido común e ingenio, pero para Dios. A eso se refiere. Entonces, acá nombra mucho vanidad, vanidad de vanidades, orgullo de la persona, que tiene un alto concepto de sus méritos, un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. O sea, un egocentrismo, ¿cierto? Un ególatra, una persona que le encanta que lo admire. Bien, como tema principal, el propósito del predicador es dejar claro cosas de este mundo son simple vanidad, sin ningún valor de profundidad. Miren, versículo 1-2. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué todo es vanidad? Porque el libro marca un énfasis, uno tiene a Dios en el corazón, todo lo que hay en esta vida es vanidad, toda esta vida es vanidad. Cambia cuando tienes a Dios. Ese es un contraste, ese es un cambio. Leer muy bien el libro. Dice el segundo punto, la satisfacción del corazón humano se logra por la sabiduría, no por la necedad. Este libro nos marca un énfasis en temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre, porque Dios traerá a toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Si van al capítulo 12, versículos 3 y 14, podemos ver algo que dice. Fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, lo mismo que leímos en la diapositiva, sale en los pasajes del capítulo 12, versículos, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Uno temes a Dios, cuando tú guardas sus mandamientos, todo en tu vida se vuelve vanidad. Eso es lo que te quiere decir el predicador, y hay que poner atención. Te lo dice una persona sabia, rey Salomón, una de las personas más sabias de la tierra. Entonces hay que escuchar el mensaje. Hay que escuchar, ¿cierto? Cuando uno se siente en consejos de sabios, hay que escucharlos, ¿cierto? Y no ser un necio, que un necio comete sus propios errores y no aprende de ellos. Dice, sin Dios, la vida y la creación carecen de significado. En Dios está el significado y la satisfacción. O si no, todo sería vanidad. Enseñanza. ¿Qué nos puede dejar como enseñanza? La vida no concentrada en Dios no tiene sentido. Reflexiona sobre la brevedad
las contradicciones y los misterios de la vida humana. Una vida sin Dios, ya, todas las metas y ambiciones terrenales, cuando son buscadas en sí mismas, producen vacío. Entonces, acá estamos viendo que hay una especie de egocentrismo, de orgullo, ¿cierto? Todo eso se envuelve en vanidad, porque dice, la vida no concentrada en Dios no tiene sentido. Reflexiona sobre la brevedad, las contradicciones y los misterios de la vida humana, ¿cierto? Cuando tú no te concentras en Dios, todo esto se vuelve vanidad. Una vida sin Dios está vana y está vacía. Es verdad, todas las metas y ambiciones terrenales en sí mismo producen vacío. ¿Por qué? Porque nada te llena. Tú logras un objetivo y sigues por otro. ¿Por qué? Porque no te llena nada cuando no estás con. Sin embargo, cada línea de este libro nos motiva a trabajar duro, disfrutar de los regalos de Dios tanto como puedan al máximo tiempo posible, y no dejar que nada, y no dejar que nada nos aparte de la fe y la obediencia de Dios. Este libro parece tener un carácter negativo, pero da la seguridad de que Dios es la fuente de esperanza que nos ayuda a pasar por la vida y sus épocas de crisis. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Empieza a dar una serie de situaciones que todo tiene su tiempo, de reír, de llorar, que eh, todo tiene su tiempo. Todo sería vanidad, vamos a hermano. Entonces tenemos que entender que como contenido de este libro son las reflexiones sobre la frivolidad, ¿cierto?, de la vida y nuestros deberes y obligaciones hacia Dios. Porque si nosotros no tenemos deberes, no tenemos obligaciones para Dios, sería simplemente vanidad. Tratar de llenar vacíos que nunca lo vamos a poder llenar, ¿cierto? En resumen, el libro de Eclesiastés significa que el orador o el predicador, ¿cierto? Que es Salomón, eh, parece haber, eh, parece haber sido escrito como un soliloquio. ¿Qué es lo que es soliloquio? Una persona hablando consigo misma, ¿cierto? O sea, escribo yo como una biografía, ¿cierto? Escribo de mí mismo. De acuerdo con la tradición judía, Salomón fue el autor, ¿cierto? Eh, Aunque algunos eruditos dicen que fue escrito en una época posterior. La palabra vanidad, que aparece muchas veces en el libro, significa transitorio o pasajero. Cuando el autor dice que todas las cosas son vanidad, quiere decir que se acabaron. Entonces, acá hay dos cosas. Primera, ya, ya dejamos en claro que el que escribió este libro fue el rey Salomón, ¿cierto? Y como dice, segundo, la palabra vanidad significa como transitorio, ¿cierto? Pero, o sea, hay un vacío, porque la vanidad pasa, la vanidad no llena, produce un vacío, produce algo pasajero. Todo lo que voy a buscar, a conseguir, van a ser pasajeras, cosas pasajeras, cosas vacías, y nada me llena porque no tengo a Dios, ¿cierto? Pero una vez teniendo a Dios, las cosas son llenas. En Eclesiastés a Dios se le llama simplemente Dios. En el libro de Eclesiastés simplemente se le llama Dios, ¿cierto? O Creador. No se alude a Él como Jehová. Esto hace énfasis en Dios en relación con toda la humanidad, como Creador y ante quien todos han de rendir cuentas. En contraposición con Dios en relación con Israel, al pueblo, ¿cierto? El pueblo de su pacto. También tenemos que entender que este libro se presenta una perspectiva optimista de la capacidad, ¿cierto?, humana independiente de Dios. Tanto los materialistas como los sensualistas o los estudiosos pueden lograr metas notables que producen satisfacción temporaria y un aparente significado en la vida. Sin embargo, el libro es pesimista en cuanto a la capacidad humana para entender el verdadero propósito sin que haya una resolución divina. Los seres humanos por sí solos nunca pueden contestar correctamente las preguntas. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que entender, y voy a ser majadero en todo lo que es el libro, que el libro se quiere, si no tenemos a Dios en nuestra vida, en nuestro caminar, todo se vuelve vanidad. Nos falta.
al día. Cuando queremos llegar a la meta, falta algo, no me llena otra cosa para tener satisfacción. No tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿cierto? También podemos decir que como propósito, ¿cierto? Como uno de los propósitos también de este libro, o del predicador, ¿cierto? Que fue el rey Salomón, fue presentar un despliegue científico y filosófico de lo inadecuado, ¿cierto? Y fútil de la vida sin Dios. Y al contrario, demostrar la satisfacción y el gozo de la vida en reconocimiento de la soberanía de Dios. Entonces acá hay dos contrastes. El primero, vanidad de vanidades, una vida sin Dios que te va a sentir vacío y no te va a llenar nunca. Siempre vas a estar buscando algo, no hay nada que te llene. Pero una vida con Dios es una vida que uno le da un reconocimiento a la soberanía de Dios y siempre te va a mantener satisfecho. Te va a mantener satisfecho y también con ganas de hacer más, lleno de Dios nos lleva a reflexionar que la búsqueda de sentido y razón de ser por parte del ser humano nunca podrá quedar satisfecha por medio de actividades terrenales, ¿cierto? O sea, por más que nosotros no tengamos a Dios en el corazón, y tengamos muchas actividades, tampoco estamos llenos, siempre vamos a estar vacíos. Eh, sino solo a base de aceptar una perspectiva eterna, o sea, mirar más allá, ¿cierto? Nosotros cuando aceptamos esa perspectiva eterna, cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, las cosas empiezan a llenarse. Eh, Cuando tú pones a Dios en tu vida, tú encuentras que la vida tiene sentido. Pero cuando no, falta algo. Como lo hemos dicho en todo el libro, hay un vacío, ¿cierto? Eh, Había palabras, ¿cierto? Por ejemplo, como lo dijimos, habían algunas palabras claves como vacío, útil, ¿cierto? También otras palabras que aparecen en el libro, hueco, nada, ¿cierto? Son palabras que describen los sentimientos de desilusión y desencanto. Esta es la vida de muchos, que muchos experimentan, luchan por encontrar la buena vida, ¿cierto? Llena de posesiones, experiencias, poder, placer, y al final hacen una vida vacía y sin significado. Tal desilusión termina en desesperación. Entonces, porque dice, hace casi 3.000 años Salomón habló de este dilema humano, pero los puntos de vista y aplicaciones de su mensaje son relevantes en nuestro siglo. ¿Por qué? Porque las personas no están preocupadas de eso, preocupadas de muchas veces del material, muchas veces de propia conveniencia, y son apartados a lo que Dios nos enseña en la Biblia, ¿cierto? También podemos decir que este libro de Eclesiastés es un sermón, ¿cierto? Escrito por el rey Salomón, obviamente, y es un análisis de las experiencias de la vida, ¿cierto? Y un ensayo crítico acerca de su significado, porque este libro es profundo. Tú empiezas a leer este libro y te trae como, por ejemplo, el tiempo para todo, la vida. Entonces, si tú lo lees, es un libro en el cual es muy profundo, ¿cierto? Es un libro muy profundo en la cual por eso te hace entender que la vida sin Dios es vacía, vanidad. Y bueno, Salomón nos lleva en un viaje mental a través de su vida, ¿cierto? Porque se expresa a través de este libro y nos explica cómo todo lo que intentó, examinó y probó era vanidad. Inútil, irracional, sin juicio, necio y vacío. Un ejercicio de futilidad. La vida con Dios era plena. La vida con Dios. Recuerda estas palabras. Son de un hombre que lo tuvo todo, como el Salomón. Tremendo intelecto, poder y riquezas. Después de su viaje biográfico, ¿cierto? En este libro, llega a su conclusión triunfante. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, cuando el rey Salomón, yo llego a pensar, sienta y de toda su vida dice, voy a hacer, voy a resumirlo, este es el objetivo. Y primeramente la vida sin Dios es vacía. ¿Por qué? Como anteriormente, basada en todas sus experiencias de vida, ¿cierto? Él tuvo lo que quisiera. Y a través de eso fue escribiendo, fue enseñándonos, fue edificándonos.
Eh, bueno, cuando Salomón ascendió al trono, ¿cierto? Pidió a Dios sabiduría, eso lo podemos ver en 2 Crónicas, capítulo 1 del 7 al 12. Llegó a ser el hombre más sabio del mundo. Dio, enseñó, educó, vivió. Llegaban a Jerusalén reyes y líderes de otras naciones para aprender de él. Pero con todo su conocimiento práctico de la vida, Salomón no pudo escuchar sus propios consejos y su vida comenzó a declinar en una espiral descendente. Cerca del final, miró hacia atrás con una actitud de humildad y arrepentimiento. Este libro. Podríamos decir que Salomón hizo un inventario del mundo que él había experimentado, esperando salvar a sus lectores de la amargura de aprender por medio de la experiencia personal, ¿cierto? Todo lo que está lejos de Dios es vacío, hueco y sin significado alguno. Entonces, podemos ver que Salomón, el rey Salomón, o el escritor, cuando escribió el libro, hizo un autoanálisis, ¿cierto? De todo lo que había vivido, de todo lo que es la vida sin Dios cuando uno se aparta, o cuando uno no le teme a Dios. La vida con Dios llena. Todas sus declaraciones, ¿cierto?, acerca de la vanidad de la vida están ahí con un propósito definido: guiar a la gente a la verdadera felicidad únicamente con Dios. No estaba tratando de destruir las esperanzas, ¿no? Sino dirigirlas hacia el único que verdaderamente puede cumplirlas: Dios. Dios, la vida es vanidad, es un vacío. Salomón confirma el valor del conocimiento, las relaciones, el trabajo y el placer, pero todo en su debido lugar. Todas estas cosas temporales de la vida deben darse a la luz de lo eterno. Entonces, amados hermanos, amados estudiantes, nos, cuando nos desarrollamos, ¿cierto?, en la lectura de este libro de Eclesiastés, podemos ver eh, una persona sabia que te trata de enseñar, una persona sabia que vivió toda su vida, ¿cierto?, con sabiduría, vivió toda su vida con poder y la quiso traspasar, que aprendieran de los errores. Una vida sin Dios es hueca y vacía, pero con Dios, el temer a Dios, apartarse de lo malo y seguir sus leyes, aparte de sabiduría, te sientes lleno, te sientes vital, te sientes con energía. Entonces, el propósito es que no te alejes de Dios. El propósito es que la vida sin Dios, que uno entienda, no te lleva a ningún puerto. Entonces, este libro nos lleva, ¿cierto?, a una profunda reflexión de lo que Salomón trata de escribir: humanidad. Después dice la experiencia del predicador. Entonces, a través de la experiencia del predicador vamos viendo, ¿cierto?, cuánto es vacía la vida sin Dios. Para muchos, como dijimos, es un libro muy pesimista si uno lo lee. Es muy pesimista, pero con un optimismo tremendo de aprender de los errores. Acá también todo tiene su tiempo, noticias de la vida. La insensatez de hacer votos a la ligera, cuando tú dices, Señor, yo me comprometo a esto, no lo cumples, ojo, ahí está, y a todos nos pasa, me incluyo. Vean el capítulo 5: la insensatez de hacer votos a la ligera, cuando tú prometes y no cumples, ¿cierto? También habla del contraste entre la sabiduría y la insensatez. Bueno y lo malo, sabiduría y necedad, el temor a Dios y el no temer a Dios. Las desigualdades de la vida, que se la hablamos hoy en día, la excelencia de la sabiduría y el resumen del deber del hombre, y esto, el hombre y la mujer, ¿cierto? Nadie se escapa de todo lo que quería enseñar el rey Salomón. Entonces, amados estudiantes, lean el libro de Eclesiastés. Es muy corto, 12 capítulos, eh, pero léanlo recuerden, siempre que leemos todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia, especialmente los libros poéticos, tenemos que un, subirnos a una máquina del tiempo, ¿cierto? Entrar a una máquina del tiempo y viajar, como siempre lo digo, a una cultura que no es nuestra. Sumergirnos, ¿cierto?, en su,
su cultura, en su forma de vivir, en su forma de expresarse de sus años y dar a entender. Es por eso que era muy buena la clase de la introducción de los libros poéticos. Siempre es bueno repasarla, porque esto nos enseña a cómo ellos también podían expresarse de una forma que muchas veces es muy nosotros, pero nos ayuda a entender el cómo, el por qué hablaban así, se expresaban así, se movían así, y el por qué era el porqué de sus pensamientos así. Entonces, amados estudiantes, yo los invito a que puedan leer el libro de Eclesiastés y empiecen a reflexionar, meditar, a sacar los basta con mi vida. He estado apartado de Dios, está un poco, hay algo que no me llena, a pesar de que lo tengo todo, a pesar de que tengo muchas actividades, tengo muchos objetivos. Algo falta, ¿por qué? Porque estoy apartado de Dios. Pero cuando estoy con Dios, me siento lleno, siento que todas las actividades están completas, siempre está situado, ¿cierto?, en lo más importante que es mi vida diaria. Entonces, amados estudiantes, lean este libro. Recuerden, hemos hecho la clase de Introducción a los libros poéticos, vimos el libro de los Salmos, el libro de Job, Proverbios y ahora Eclesiastés. Así que no te pierdas, la próxima clase vamos a ver Cantar de los Cantares para terminar nuestro libro, ¿cierto? Y empezar a trabajar en lo que es la evaluación. Que Dios lo bendiga, amados estudiantes. Con eso.